Como les comentaba, estamos leyendo la lección número 21, ¿verdad? La lección 20. Ok, ¿estamos todos en orden? ¿Ya? Ok. Esta lección es muy impactante porque habla de cómo el ser humano se acondiciona a las circunstancias y necesidades que ocupa o necesita en su modo de vivir. Aquí el pueblo de Israel fue muy comodín en su forma de acoplarse a las circunstancias con las cuales está viviendo. Y creo que también nosotros nos podemos poner en ese mismo paquete. Tomamos ciertas decisiones, ciertas circunstancias que son cómodas para nosotros, pero no vemos el trasfondo que trae las circunstancias que nos van a hacer más adelante, dificultades, o lo más peligroso es pecar contra Dios, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y trajo consecuencias muy duras, tomaron decisiones muy difíciles, confrontaron su pecado delante de Dios, y el Espíritu Santo fue el que obró en la vida de Esdras para que el pueblo de Israel, o el remanente que había quedado, fuera impactado por parte de Dios. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a reflexionar sobre esta lección, en la cual tenemos que escudriñar nuestro corazón y que Dios nos ayude a tener paz con Él. Oremos. Y buen Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, porque tu Hijo Jesús cargó el pecado de nosotros, cargó nuestra maldad. Sin merecerlo, Él lo llevó, fue el sacrificio perfecto para poder llegar delante de ti. Agradecemos ese infinito amor por nosotros. Ahora ayúdanos, Dios, a reflexionar sobre tu palabra y ponerla en práctica día con día en nuestras vidas. Bendito sea Señor Jesús. Amén. La reflexión sobre Esdras es que tenemos que tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel en este momento no estaban haciendo las cosas como Dios lo había pedido. Había un mandato de parte de Dios para el pueblo de Israel que tenía que ser una nación santa, apartada para Dios. Y había dado ciertos principios para que el pueblo de Israel no hiciera pactos, no solamente pactos de convivencia, sino de unir sus vidas con otras personas que no tenían el mismo enfoque o la misma perspectiva que ellos tenían sobre Dios. ¿Cuántas veces nosotros también nos ponemos en este punto? Hacemos pactos con ciertas personas que al momento te das cuenta y dices, caray, pues no, creo que no era lo correcto ver involucrado en esta situación con esta persona. Decisiones que a veces afectan tu vida espiritual, tu vida emocional. Y aquí en Esdras notamos esas circunstancias en las cuales el pueblo de Israel se ve alejado de Dios. Y voy a hacer una introducción así. Un distinguido ministro en Australia predicaba acerca del pecado en el servicio de la mañana. Más tarde, un diácono de la iglesia le dijo a él sobre el estudio: no queremos que usted hable tan evidentemente acerca del pecado, porque entonces nuestros hijos se convertirán en pecadores más fácilmente. Entonces el ministro se dirigió a su closet, sacó una botellita de veneno y le quitó la etiqueta y le puso una etiqueta diferente. Dice, aquí estaba claramente marcado que era veneno. Si yo le quito la etiqueta de que era veneno, ¿hay alguna advertencia de ello? No lo hay. Y con el pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrarlo tal y como es. No etiquetarlo y ponerles etiquetitas de algo light. Como hoy en día, lo que parece bueno para algunos es malo. Entonces no tenemos que amoldarnos a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Aquí el remanente de parte de Israel había hecho unos pactos en los cuales habían desobedecido a Dios. Esdras lleva al pueblo de Israel a que lleguen a un arrepentimiento genuino ante Dios. Esdras reacciona de una manera espiritual ante el pecado del pueblo, va delante de Dios y confiesa su pecado. El pueblo se confiesa y la ley de Dios es implementada otra vez.
Vamos a ver tres cosas que hizo Esdras. Esdras reacciona a las noticias del pecado del pueblo. Esdras se confiesa e intercede por el pueblo. Y Esdras pone al pueblo la ley como tenían que cumplirla delante de Dios. En la lección pasada vimos que el pueblo de Israel estaba regresando en la segunda parte a Jerusalén para seguir con la construcción del templo. Pero hubo ciertas circunstancias en las cuales el pueblo no tenía la libertad delante de Dios, tener un corazón libre. Y Esdras es movido por el Espíritu Santo en estas circunstancias. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios, los amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado los hijos de las hijas de ellos para sus hijos, y del linaje santo han sido mezclados con los pueblos de las tierras, y la mano de los principales y de los gobernadores ha sido primeramente cometer este pecado. Cuando el Señor llamó a Israel de Egipto, les dio ciertas pautas en las cuales tenían que cumplir, y una de ellas era que no se tenían que mezclar con las naciones en las cuales estaban siendo puestos. Si nos vamos más atrás a la historia, podemos ver que los reyes hicieron pactos. Uno de ellos fue Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo el pacto con el rey de Egipto, trajo a su hija, hizo un pacto con ella, ¿no? Después tuvo 700 concubinas, o sea, que tenía un harén muy. Pero lo peor de esto, vamos a irnos a Primero de Reyes, capítulo 11, para ver qué fue el problema que le cayó a Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué él dijo? No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó ¿quién? Con amor. Y sigue diciendo: y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres les dieron ¿qué? ¿Qué es lo que pasa con esos pactos? Son pactos tan comunes que se daban en ese momento, de tener plenitud del reinado. Pero lo peor del momento es que el corazón de Salomón, ¿qué hizo? Se desvió tras otros dioses. Y era lo que Dios había advertido al pueblo de Israel: que no te juntaras con ellas, ni hicieras pactos, porque tu corazón, ¿qué iba a ser? Desviado de la visión de Dios. El objetivo del pueblo de Israel era mostrar el nombre de Dios. Ahora, como hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar el nombre de nuestro Dios. Y a veces hacemos pactos con ciertas circunstancias, ciertas situaciones que desvían nuestros ojos de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel así lo hizo. Podemos notar que el hombre se deja llevar muy fácilmente por sus deseos, por sus situaciones comodinas de llevar las circunstancias. Sigue diciendo la palabra de Dios que Esdras tomó una situación muy complicada en este momento. Dice así. Dice Esdras 9:3: cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Quién motivó a hacer estas formas de expresiones al pueblo de Esdras?
El Espíritu Santo que estaba obrando en el corazón de Esdras lo orilló a hacer estos motivos de alerta al pueblo. Estaba llamándole la atención de que se habían alejado de Dios de una manera fragante. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado también en estas circunstancias? Que se acerca algún hermano, algún amigo, y te dice: creo que te estás desviando, tus ojos no están puestos en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la reacción que tenemos? Aquí hay dos vertientes. Una es temor a Dios, o la otra es enojarte y decir: es que yo estoy muy bien y tú no puedes tener juicio contra mi vida. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel aquí con Esdras? ¿Por cuál se inclinó? Temor a Dios. ¿Qué es más importante? ¿El temor a Dios o mi orgullo y mi vanagloria? Cuando estamos enfrascados en el pecado, reaccionamos de la segunda manera. Pero cuando viene el Espíritu Santo a quebrantar nuestras vidas, reaccionamos correctamente como el pueblo de Dios lo hizo ante Dios. Y Esdras no había pecado, sino que él fue delante de Dios e imploró por el pueblo, confesó el pecado del pueblo para pedir perdón por la ofensa que habían hecho ante Dios. Si el hermano con el cual tú hablas y le comentas que no está correctamente siguiendo los pasos de Dios, lo que tenemos que hacer es pedir a Dios por su vida. Esdras así lo hizo, sino que fue delante de Dios para pedir por el perdón del pecado. Dice así: y se me juntaron todos los que temían la palabra del Señor, de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los cautivos, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Qué impactante es ver esto, ¿no? Llega Esdras con la ilusión de construir el templo, con la ilusión de llegar a su nación, con la ilusión de que van a tener una nación santa, y al revés se da cuenta que aún los mismos sacerdotes, los líderes del pueblo de Israel, habían desobedecido el mandato de Dios. Y lo más impactante es que dice: Señor, vengo delante de ti y confieso el pecado del pueblo. Se hizo un sacrificio para perdonar el pecado del pueblo. ¿Quién hizo el sacrificio más importante para nuestra vida? El Señor Jesús. El Señor Jesús entregó todo por rescate de nosotros. Él satisfizo la demanda de Dios. ¿Y cuál era la demanda de Dios? Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Murió por ti y por mí. El Cordero sin mancha llevó la carga de todos nosotros para poder limpiar nuestra maldad y tener paz para con Dios. Aquí en Esdras, el pueblo hizo un sacrificio para perdonar su pecado. Lo hacían constantemente. Ahora ya no tenemos que hacer un sacrificio nosotros para que pueda ser apto de limpieza de nuestros pecados. Lo que sí nos pide Dios es algo muy importante: que entreguemos nuestro corazón solamente a Él. Dios está dispuesto para perdonar nuestros pecados. Tenemos abogado a Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero está en que nosotros vayamos delante de Él y confesemos nuestro pecado. Si no confiesas tu pecado, hermano, no tendrás el perdón de Dios. Porque tenemos que ir voluntariamente delante de Cristo para pedir perdón por nuestros pecados.
Esdras motivó al pueblo, los llevó a que pidieran perdón delante de Dios por la falta que habían cometido contra él. ¿Qué pactos has hecho de pecado que nadie conoce, nadie sabe, pero están aquí dentro del corazón? Aquellos pensamientos en los cuales no es glorificado Dios. En esos momentos en los que estás solo, vienen ciertos pensamientos, ciertas ideas. ¿Estás honrando a Dios? ¿Estamos dándole gloria a Él? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Aquí el pueblo de Dios estaba alejado, Israel estaba alejado de Dios. Pero vino Esdras, motivado por el Espíritu Santo, motivado por Dios, para otra vez hacer el pacto con Él y pedir perdón por su maldad. Si no has hecho el pacto con Cristo, si aún no has recibido el regalo de la vida eterna, creo que es el momento de que le pidas a Cristo que te perdone, que te limpie de tu maldad. Y si ya eres hijo de Dios, pero te has alejado de Él, has hecho pactos con ciertas circunstancias de tu vida que para ti son buenas, pero si las pones a la luz de la palabra de Dios, te das cuenta de que no son, que es pecado. ¿Qué esperas para ir delante de Dios y confrontarte con Él? Y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, como el pueblo de Dios. Y dice así: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios, mi Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Y un pecado nos va llevando a otro pecado, uno tras otro, hasta que se hace una bola de nieve en la cual ya no vamos a poder con ella. Comenzamos con un solo pecado, y esto nos va cargando uno tras otro, uno más. ¿En dónde te encuentras ahorita, hermano? ¿Estás en paz con Dios? ¿Te está llamando Dios a que tu corazón esté limpio delante de Él para honrarle? ¿Tus actos reflejan el nombre de Dios? ¿Tus actitudes? Ahora vamos, nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos en esas circunstancias con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Estamos reflejando el nombre de Dios? ¿O estamos reflejando el nombre de Juan Alba? ¿El nombre de Él? ¿A quién estamos reflejando? Esdras fue quebrantado de gran manera por cómo se había alejado el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios es grande y es maravillosa porque nos quebranta, con ejemplos como este hombre de Dios, el cual él no había pecado. Era un sacerdote, conocía muy bien la ley, sabía que iba a fallar el pueblo, y él dijo: Señor, hemos pecado contra ti. Y orilló al pueblo a que hicieran el pacto con él. Mientras oraba Esdras y hacía confesión y llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo, ¿cómo? Amargamente. ¿Quién orilló a que el pueblo reflexionara y se pusiera delante de Dios y pusiera su corazón delante de nuestro Señor? ¿Fue Esdras o fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo utilizó a Esdras para que el pueblo de Israel llegara a este punto tan difícil, en que toda una nación reconociera que habían fallado delante de Dios. Qué complicado es a veces llegar a este punto, ¿no? En el cual nos enfrascamos en nuestra vida y todo creemos que está bien,
Y si acerca alguien y nos dice, estás mal en esta situación, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos? Aquí el pueblo de Dios se quebrantó. Dice que los niños lloraban amargamente delante del Señor. Estamos enseñando a nuestros hijos a que pidan perdón delante de Dios. O estamos enseñando a que pidan perdón nada más a las personas y punto, se acabó. Estamos reflexionando con ellos a que tienen que ir delante de Dios y quebrantar su corazón. A veces es difícil nosotros reconocerlo, ya como adultos. Creo que a veces un niño es más conciso delante de Dios, más íntegro delante de Él, más sincero delante del Señor. Por eso el Señor Jesús decía que teníamos que ser como niños para poder tener el reino de Dios. ¿Qué hace un niño? Se deja guiar, se deja instruir, se deja corregir. ¿Y un adulto qué hace? Todo lo contrario. Cerramos nuestro corazón, creemos que estamos en lo correcto, pero el Señor nos pide que tengamos un corazón como de niño para poder amarle al 100%. ¿El Señor perdonó el pecado de Israel? Sí lo perdonó, porque el pueblo se quebrantó delante de Él, pero las consecuencias de su pecado, ¿las perdonó Dios? No las perdonó, porque trajeron consecuencias muy duras aquí con Esdras. Tuvieron que dejar, los hombres que se habían casado con mujeres que no honraban el nombre de Dios, separar su matrimonio, dejar a sus hijos. ¿Es duro? Podemos decir que es duro, ¿no? Pero Dios pedía que tenían que hacer un corazón íntegro delante de Él. Cuando pecamos, va a haber consecuencias del pecado. Tenemos que estar preparados y aceptar las correcciones que Dios vaya a dar a través de ese pecado. Si robamos, ¿qué consecuencias vamos a traer? Si nos cacharon, vamos a la cárcel. Es una consecuencia. ¿Dios nos perdona el pecado? Sí. Pero la consecuencia es que vamos a tener que pagar el delito que hemos cometido. Tenemos que decirle a Dios que nos ayude a aceptar su voluntad por las malas decisiones, por los pecados que hemos cometido delante de Él. ¿Qué actitud tenemos hoy para ir delante de Dios y pedirle, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, entrego mi corazón? Entonces se respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún no hay esperanzas para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. Si hay algún pecado, hermano, si hay alguna ofensa que hayas tenido contra Dios en este momento, ¿por qué no te levantas? Nos ponemos de rodillas y pedimos a Dios que nos perdone y nos ayude a aceptar su voluntad de esa falta que tenemos delante de Él. El pueblo de Israel se levantó, fueron delante de Dios y le dijeron: Señor, clamo a ti por mi pecado, perdona. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Si hay alguna falta en la cual Dios ya te llamó, en la cual Dios te toca tu corazón, en la cual Dios te dice: ven a mí, entrega tu corazón a mí, yo te perdono, clama a mí, ¿por qué no vamos en este momento? Y le decimos: Señor, perdóname, limpia mi corazón, y poder tener paz con Él. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón,
reflexione sobre la invitación que hace Cristo. Para poder llegar delante del Padre es por medio de Jesús. No hay otro camino, solo Jesús. Y pidamos perdón por nuestra iglesia, para que el Señor nos ayude a tener un corazón íntegro delante de Él y poder ser una iglesia que muestre el amor de Cristo, que muestre el amor de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Y hoy en esta tarde clamamos delante de ti, Dios, perdón. Pedimos perdón por nuestros pecados, Dios. Señor, sabemos que tú quebrantas nuestro corazón conforme a tu voluntad. Queremos pedirte que tú limpies nuestra maldad. Ponemos nuestro pecado delante de ti. Agradecemos al Señor Jesús, el cual entregó su vida por rescate de nosotros, y que sin ese sacrificio no podemos llegar delante de ti, Padre. Ayúdanos a tener un corazón limpio e íntegro delante de tu trono, y que podamos reflejar tu nombre, Señor, y aceptar las consecuencias, Dios, de nuestra maldad, de nuestra falla delante de ti, y pagar, Dios, las consecuencias de ello. Ayúdanos, Dios, a poder tener un corazón limpio, conforme a tu voluntad. Y Dios, si hay alguna persona que no ha tenido a Cristo en su corazón, ayúdale, Dios, a que él pueda reflexionar delante de ti y pueda aceptar el regalo de vida eterna que es en Cristo Jesús. Que pueda ser salvo, mi Dios, como nosotros que ya tenemos esa seguridad por medio de tu Hijo Jesús. Y a los que somos tus hijos, Dios, ayúdanos a tener un corazón limpio, que rompamos los pactos, Dios, de pecado que tenemos con el mundo, que nos ayudes a tener un corazón íntegro delante de ti. Ayúdanos a ser como Esdras, Dios, un sumo sacerdote en el cual llevó al pueblo a pedir perdón delante de ti, y que lleves nuestra iglesia, Dios, a glorificar tu nombre. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?